Muy buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Quizás sepan que nuestro pastor Roberto Sánchez se encuentra en este momento en Mexicali, ministrando a iglesias y a pastores allá, junto con el hermano Iván Salazar. Así que, por favor, que sus oraciones estén con ellos. Para esta mañana, hermanos, quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. Si yo les preguntara cuál es su opinión acerca de cuáles son las 3 virtudes más necesarias para un ministro o un líder cristiano, ¿qué responderías? Si tú me hubieses hecho esa pregunta a mí hace 10 años, quizás yo hubiese respondido algo así. Hubiese dicho carisma, número 1. Número 2, elocuencia. Tener un favor con las palabras, y hubiese respondido sin duda que fuera un visionario. ¿Cómo responderías tú esa pregunta? Hace 1600 años le hicieron esa misma pregunta a un gran teólogo, a Agustín de Hipona. Y Agustín no lo pensó 2 veces. Él dijo, humildad, humildad y humildad. Ahora, es cierto que Agustín se estaba refiriendo a ministros, y quizás alguno de ustedes esté diciendo, bueno, yo no soy un ministro, yo ni siquiera tengo un cargo formal en la iglesia. Si ese es tu caso, yo quiero que consideres un comentario del pastor John MacArthur que dice lo siguiente: casi todos los cristianos están llamados al liderazgo a un nivel o a otro. ¿Y por qué? Porque todo cristiano está llamado al liderazgo, es porque la realidad es que todos tenemos la responsabilidad de enseñar y modelar las Escrituras para que otros puedan aprender todo lo que Cristo nos ha enseñado. ¿A qué les suena eso? Es la Gran Comisión. Y la Gran Comisión no es solo para pastores y para líderes. La Gran Comisión también es para soldadores, también es para mecánicos, también es para madres que se quedan en casa, es para doctores, es para maestros de escuela dominical, son para las que son nannies y también para los que están retirados. Todos nosotros estamos llamados a ese ministerio de liderazgo que es enseñar y modelar las Escrituras para que otros puedan seguir a Jesucristo. Y si es verdad entonces que el ministro del Evangelio debe ser humilde, entonces cada uno de nosotros tenemos que imitar esa gran virtud. Después de todo, Jesús mismo dijo que el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje será como su maestro. Entonces hoy, hermanos, necesitamos recibir una lección de humildad. Y quiero que lo hagamos en el libro de los Proverbios. Así que les pido que por favor vayan abriendo sus Biblias en los Proverbios. Esta es una lección que todo líder cristiano, y porque todos somos líderes a un nivel u otro, es una lección que todos nosotros debemos aprender. De hecho, fue por eso que yo escogí este tema. Usted se podrá imaginar que escoger el tema de predicar sobre la humildad es una proposición bien peligrosa. Peligrosa porque Dios puede utilizar cosas para humillarte, para imprimir esa lección en tu corazón, o también corres el riesgo de hipocresía. Así que yo estoy aquí delante de ustedes, hermanos, no como un experto que viene a enseñar, sino como un hombre con necesidad de la Escritura, que necesita crecer con humildad y que tiene el deseo de compartirla contigo en esta mañana. Así que, hermanos, de la misma manera que el tema del orgullo está de tapa a tapa en la Biblia también habla de la humildad prácticamente en cada una de las páginas. Y lo hace en muchas perspectivas distintas. Por ejemplo, la semana pasada nuestro hermano Lucas nos enseñó que nosotros debemos ser humildes para
porque solamente siendo humildes vamos a poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados, que fue ¿qué? Darle gloria a nuestro Dios. Si somos arrogantes, no vamos a poder dar la gloria a Dios. Y hoy vamos a ver una perspectiva distinta. Nos vamos a concentrar en una de las perspectivas que está en el libro de los Proverbios. Así que les voy a pedir que por favor, ya que están allí, que abran sus Biblias o vayan al capítulo 29. Capítulo 29. En el capítulo 29 de los Proverbios, versículo 23, encontramos este versículo que va a ser muy importante para nuestro entendimiento de cómo un líder cristiano debe buscar la humildad. Versículo 23 dice lo siguiente: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Con una sola vistazo a este versículo podemos ver que aquí hay un contraste muy claro entre dos tipos de personas, entre dos tipos de comportamiento, dos tipos de actitudes. Por un lado tienes el soberbio y por un lado tienes el humilde. Pero este versículo no solo contrasta dos tipos de personas, el versículo también contrasta las consecuencias a la que está expuesta el soberbio y a las consecuencias a las que tiene oportunidad de acceder el humilde. Por un lado, Dios te va a humillar cuando seas soberbio. Y por el otro, Dios te va a honrar a medida que aprendas a abrazar la humildad. Ahora, quizás usted dice, eso es fácil de entender. O sea, intelectualmente esto es un concepto muy sencillo. Ahora, yo creo que lo difícil, mis hermanos, es no entenderlos intelectualmente, pero es ponerlos en práctica. Y creo que es inclusive más difícil cuando todas las presiones y las tentaciones que son típicas del liderazgo nos rodean y se nos acercan. Los que tienen alguna responsabilidad de liderazgo en la iglesia conocen esa carga. Los que tienen carga de dirigir a otras personas en sus trabajos, y yo sé que muchos de ustedes lo tienen, también saben qué significa esa carga. También nosotros, los que tenemos hijos, sean pequeños o sean grandes. Hermanos, sea en la iglesia, sea en el trabajo o sea en el hogar, todos necesitamos poner en práctica la humildad si queremos dejar un buen legado. Y yo creo que si nosotros tenemos a Cristo y tenemos a su Espíritu, nosotros tenemos ese deseo de dejar un legado que glorifique a nuestro Dios. Y yo sé que es el deseo que muchos de ustedes tienen. Hermanos, este sermón se titula De la humildad a la honra. Porque este salmo describe una trayectoria de un lugar bajo a un lugar de honra alto. Entonces, este proverbio nos invita a considerar ese cambio de la humildad a la honra. Y hoy lo vamos a discutir en tres encabezados distintos. Primero, vamos a ver el líder que Dios humilla. Luego vamos a ver el líder que Dios honra. Y finalmente, vamos a ver el líder que se autoexamina. Y ahí vamos a ver algunas sugerencias prácticas de cómo aplicar este proverbio. Así que veamos primeramente el líder que Dios humilla. Según este versículo, el líder que Dios humilla es el soberbio. Es el orgulloso. La palabra que se traduce en este proverbio como soberbia es interesante porque proviene del verbo que significa levantarse, crecer, inclusive ser exaltado triunfalmente. Por eso al soberbio se le describe en muchos lados en el Antiguo Testamento como el altivo, como el altanero, inclusive como el presuntuoso. Por eso
podríamos definir al soberbio de la siguiente manera. El soberbio es alguien que en sus pensamientos, en sus opiniones, en sus actitudes, en sus acciones y sus reacciones, se eleva por encima de otras personas. Lo voy a repetir. El soberbio es alguien que en sus pensamientos, en sus opiniones, en sus actitudes, en sus acciones, pero también cómo reacciona esta persona, siempre tiene la tendencia de elevarte por encima de otras personas. Y esto no es solo horizontalmente. Consideren lo que dice el erudito que se apellida Waltke. Él es sumamente respetado por su estudio de los proverbios. Y él explica que el orgulloso rechaza a Dios. El soberbio no confía en él ni en su palabra. Él odia y también ignora las limitaciones que le exige la ley de Dios. Y por último, el hermano dice que al altanero no le importa el bienestar de su prójimo. Fíjense que según la descripción de este erudito, el soberbio no solo se exalta sobre su prójimo, sino que también se exalta por encima de Dios. Ahora, la soberbia acarrea consecuencias muy graves, como nos enseña este proverbio. Y antes de considerar esas consecuencias, yo quiero que consideremos algo muy importante, algo que nosotros se nos hace muy fácil olvidarnos, y es la predisposición que tú y yo tenemos en nuestros corazones de ser soberbios. La palabra que aquí se traduce como hombre, cuando dice la soberbia del hombre, es la misma que se utiliza en Génesis 1:26, donde Moisés explica que el hombre fue hecho ¿en qué? En la imagen de Dios y en su semejanza. Y ahí explica Moisés que el hombre fue hecho para señorear la creación, los animales y la tierra. Entonces, considera eso por un momento, hermanos. Desde el momento de la creación, la humanidad fue creada para hacer algo grandioso. Para hacer algo grandioso. El problema no es eso. El problema no es eso. Por ejemplo, considera un músico. Un músico tiene la habilidad innata de de componer una sinfonía que eleve la pasión y las emociones de todos aquellos que le escuchan. Y eso es algo que glorifica a Dios. Porque después de todo fue Dios el que creó la música y Él puso el talento en esa persona para que pudiera exaltarle de esa manera. Pero el problema no es que nosotros tengamos la habilidad creativa. El problema es que nosotros tengamos el impulso de hacerlo para nuestra propia gloria. Y eso fue precisamente lo que hicieron Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. La serpiente les ofreció una manera rápida de exaltarse por encima de Dios. Y hermanos, este maldito empeño que tenemos nosotros de exaltarnos a nosotros mismos ha pasado de generación en generación en generación hasta el día de hoy. Todos sufrimos de esta enfermedad congénita y todos nosotros lidiamos con sus síntomas. El Proverbio 29:23 advierte que el orgullo del hombre lo abatirá, es decir, que lo hará caer. La palabra también se puede traducir como humillar. De hecho, así se traduce en la Biblia de las Américas, la cual dice, y quiero que lo escuchen bien porque hay un juego de palabras muy interesante. En la Biblia de las Américas dice el mismo versículo de la siguiente manera: el orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores. ¿Ven la ironía que hay allí? El soberbio anhela tener la honra, anhela ser exaltado, pero el que termina siendo honrado, el que termina siendo realzado es aquel que espera a recibir la honra y no la toma.
Este principio se repite una y otra vez en la Biblia. Quiero mostrarte un par de veces en los Proverbios en donde sale. Ve conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 3, versículo 34. Proverbios capítulo 3, versículo 34. Donde dice, ciertamente Él, refiriéndose a Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Este pasaje se utiliza en dos oportunidades en el Nuevo Testamento. Una es en Primera de Pedro y la otra es en Santiago. Lo vamos a ver luego. También considera Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26. Donde se expresa el mismo concepto de una manera muy pictoresca. Me encanta. Proverbios capítulo 26 y el versículo 1. Dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Repito, hermanos, esta es prácticamente una ley. Una ley que el que se eleva a sí mismo va a ser tarde o temprano humillado. Considera al rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Te invito a que vayas conmigo. Daniel capítulo 4. Quizás uno de los ejemplos más impactantes en toda la escritura de cómo se ejemplifica este principio. Daniel capítulo 4, y voy a leer a partir del versículo 30. O quizás a partir del versículo 28. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, pasando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Pueden ver la autoexaltación? Fíjense la respuesta, versículo 31. Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey. Ni siquiera había terminado de jactarse cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Versículo 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcas que, ¿quién? El Altísimo. ¿Crees que es casualidad que esa palabra está allí? Nabucodonosor se estaba poniendo alto. Y la humillación era, hay otro que es altísimo. Y tú tienes que reconocer que ese Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Un rey pagano, un líder puesto por Dios. Y fue sujeto a esta ley que vemos en Proverbios 29-23. Considera otro rey pagano. Por cuestión de tiempo, no vamos allá, pero considera a este otro líder, un rey pagano, que cayó por su vanagloria. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 12? Herodes. Dice que un ángel del Señor lo mató, lo hirió, y dice que se lo comieron los gusanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Solamente porque era pagano? No. La Biblia dice que fue porque él recibió con todo gusto la adoración del pueblo. Dice
el pasaje que ellos lo exaltaban diciendo, voz de Dios y no de hombre. Y Lucas explica la razón por la cual Dios lo hirió. Dice que no le dio la gloria. ¿A quién? ¿A quién le dio la gloria? Se la comió a sí mismo. Él se estaba comiendo las palabras. Ese era el deleite de su corazón, las palabras del pueblo. Ahora, te pregunto yo, ¿de dónde viene esa humillación? Es decir, ¿de parte de quién viene esa humillación que acabamos de ver ejemplificada? No viene de Satanás. No viene del azar o del destino. No viene del karma, como se ven en las películas. No, viene de Dios. Y es porque, hermanos, Dios va a humillar a los soberbios. ¿Y cuánto más a los líderes? ¿Cuántos más a los que somos líderes? Hermanos, yo quiero que tú veas lo siguiente. Dios siempre ha tratado al soberbio de esa manera. Y yo no veo ninguna razón por la cual Dios vaya a cesar de tratar a los soberbios de esa misma manera hasta que seamos glorificados. Ahora, uno se puede preguntar, ¿pero por qué Dios actúa de esa manera? Yo creo que con el inconverso podemos ver que esta es una expresión de la misericordia de Dios, dando una oportunidad para que el inconverso, soberbio, se arrepienta. Después de todo eso fue lo que sucedió con Nabucodonosor. Así que si tú nunca te has humillado ante Dios, si tú nunca has confesado tus pecados, si tú nunca te has lanzado a los pies de la cruz de Cristo pidiendo perdón, tu problema no es que te vayas a llevar mal con las personas. Tu problema es que tú estás siendo altivo en contra del Dios Altísimo. Y lo precioso del Evangelio es que Jesucristo tomó la vergüenza. Él tomó la vergüenza que el altivo merece y la colocó en la cruz. Considera esto. Si no te has arrepentido, considera esto. Tu orgullo ha puesto un blanco aquí para la flecha del juicio de Dios. Así que no dejes que ese orgullo te paralice. No le pongas excusas. No los dejes para después. Jesucristo sufrió la vergüenza del orgulloso y del altivo y del soberbio en la cruz del Calvario. Y Él tiene las manos abiertas para que el que venga ante Él humillado pidiendo perdón pueda recibir reconciliación, paz y vida eterna. Ahora, Dios tiene razones distintas para humillar al cristiano cuando sea soberbio. Ya no es llamar a ese arrepentimiento inicial, ahora es una disciplina paternal. Y Él está dispuesto a utilizar la humillación para disciplinarte. Él está dispuesto a utilizar la disciplina y la humillación para disciplinarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere sacarnos del peligro, del orgullo. El orgullo es intoxicante. Es intoxicante. Y tú lo sabes. El orgullo es dulce, sabe dulce. Proverbios 25:27 dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar propia gloria es gloria. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar propia gloria es gloria. Buscar la propia gloria es necedad. Va a traerte vergüenza y te va a traer una vida dura.
Así que, si este eres tú en esta mañana, hermano o hermana, arrepiéntete de tu orgullo. Si ya tú sabes que tú batallas con eso, no batalles solo, busca ayuda. Busca ayuda. Hemos visto el líder que Dios humilla, ahora veamos el líder que Dios honra. El líder cristiano que Dios honra es el humilde. Eso lo podemos ver en la segunda mitad de nuestro proverbio. Le invito a que regresen allí, en el Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29. Donde la segunda mitad del proverbio dice, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La Biblia de las Américas trae un poquito más de claridad a la traducción diciendo, el de espíritu humilde obtendrá honores. Hermanos, el humilde de espíritu se refiere a una persona que adopta una posición baja, en su sentido más sencillo. Esta persona se considera que es de poco valor. El humilde también se puede referir a una persona que ha sido afligida por el sufrimiento, la tristeza o por alguna emoción fuerte. El humilde, hermanos, reconoce las limitaciones propias de ser una criatura finita. Y no solo ser una criatura finita, sino también de tener un corazón pecaminoso. Es una persona que reconoce que lo que tiene, lo tiene porque Dios se lo ha dado. Esa es la idea en Romanos capítulo 12, versículo 3, donde Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en Isaías capítulo 66 encontramos esta frase exacta, humilde de espíritu, o espíritu humilde. Y encontramos esta frase exactamente en Isaías capítulo 66. Y yo quiero que por favor me acompañes allí. En Isaías capítulo 66, porque ahí va a mostrar cuál es la relación que existe entre el humilde y la escritura. Isaías capítulo 66, empezando al comienzo del capítulo, dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 66. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa de que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. La misma frase. Dice, y que tiembla a mi palabra. Hermanos, este pasaje describe a ese humilde de espíritu como una persona que las obras de justicia que hace, las hace de manera genuina. De hecho, el pasaje contrasta al humilde de espíritu con el hipócrita que practica su religión de una manera externa, sin tener un deseo genuino por Dios, sin tener un respeto y reverencia por la palabra de Dios. Es decir, el hipócrita, como el fariseo, ¿se acuerdan? Él sabe la palabra, él conoce la palabra, pero no la obedece. El humilde de espíritu no es así. El humilde de espíritu teme a la palabra porque él tiene un temor genuino de Dios. Y según nuestro proverbio, hermanos, la recompensa de este tipo de personas, del humilde, es dice honor, o la palabra original es gloria. Y aquí eso se refiere a
en mi interpretación, a una buena reputación ante otras personas. Por eso la Biblia de las Américas dice que el espíritu humilde obtendrá honores. Proverbios 22:4 dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces eso nos lleva a ver la realidad de que en general, en la mayoría de los casos, la persona humilde va a gozar de la aprobación de otras personas. Va a ser agradable para otras personas y esa persona va a disfrutar de muchas bendiciones, inclusive bendiciones materiales. Ahora, escúchame bien. En la medida que tú hayas probado ser humilde, tú vas a tener una mayor credibilidad para que las personas que están debajo de ti, ellos estén dispuestos a seguir tu liderazgo, sea en la iglesia, en el trabajo o en tu casa. Pero en la medida que tú muestres ser orgulloso, se le va a hacer más y más difícil a las personas seguirte. Y creo que el proverbio nos ayuda a entender este concepto. Ahora, recuerda que los proverbios no son promesas de que las cosas siempre van a suceder como dice el proverbio. Los proverbios expresan situaciones generales de cómo las cosas normalmente suceden. Y puede ser que la voluntad del Señor sea que a pesar de que tú seas una persona humilde, tú jamás seas honrada en este mundo. Aún así, tú tienes que saber lo siguiente. El proverbio sí se cumple, solamente no se cumple en esta vida. Pero la humildad es lo que le puede dar tu ministerio, la longevidad y la efectividad que son necesarias para que tú tengas muchas recompensas en el cielo. Así fue con muchos líderes en la Biblia. Consideremos uno solo por cuestión de tiempo. Moisés. ¿No fue Moisés humillado por las cargas del ministerio? O sea, él clamaba al Señor porque tenía que lidiar con un pueblo contumaz. Él tenía que lidiar con un pueblo que se quejaba y murmuraba en contra de su liderazgo. Pero él recibió honra porque la Biblia lo describe a Moisés como aquel varón que era muy manso, la misma palabra de humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso está en Números 12:3. Hermanos, antes de considerar nuestro tercer punto, que son algunas consideraciones prácticas, yo quisiera que leamos la parábola de Jesús, donde Él toma este concepto que hemos estado considerando y que hemos tratado de explicar y lo resume en una parábola extremadamente vívida. Así que quiero que leamos esa parábola completa en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Y esta es una de las muchas veces en donde Jesús hizo eco de este principio que vemos en nuestro proverbio. Lucas capítulo 14. Empezando en el versículo 7. Acuérdense que siempre que vemos una parábola, primero tenemos que ver cuál era la situación que dio lugar a la parábola. Es decir, cuál era el problema que estaba sucediendo, cuál era la necesidad, cuál era la enseñanza que era necesaria para lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo lo vemos en el versículo 7 del capítulo 14, donde dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Ahí está el problema.
Se reunieron para una cena y habían unos que estaban buscando inmediatamente tener el lugar más cerquita de los más grandes. Y sentarse en la mesa más importante, donde están los grandes. Y fíjense la respuesta de Jesús. Dice que él le refirió a los convidados esta parábola, diciéndole: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y concluye Jesús esa parábola con nuestro principio. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermano, que este principio sea una razón fuerte, convincente, para que tú busques la humildad en tu vida. Y de paso, Dios muchas veces va a elegir poner aflicciones en tu vida para humillarte. Y que este proverbio nos anime a decir: si yo puedo pasar, por la gracia de Dios, puedo pasar por esta aflicción con humildad, del otro lado de esa montaña de aflicción va a haber honra. Y en el proverbio se anima a que espere, al que humilde espera el Señor. Así que, hermanos, nuestro llamamiento es esperar en el Señor para esa honra que viene. Así que hemos visto el líder que Dios humilla y hemos visto el líder que Dios honra. Yo quiero terminar con un punto más, y es el líder que se autoexamina. Yo quiero que veamos algunas maneras prácticas de aplicar este proverbio. Y cómo un líder cristiano, y eso somos todos a un nivel o a otro, te recuerdo, debe aplicar este principio general de Dios. La primera manera práctica es lo siguiente. El requisito primordial para tener credibilidad como líder es alguien que conoce su Biblia. Y es alguien no solo que la conoce, sino alguien que la está aplicando de manera práctica en su vida. Si tú no lees la Biblia, si tú no la estudias, si no meditas en ella, no vas a obedecer lo que en ella está. Tampoco vas a confiar en sus promesas. Y tu liderazgo no va a tener credibilidad. Y el bienestar tuyo y el de aquellos que están alrededor de ti van a sufrir. Van a sufrir amargamente. Así que ese es el primer requisito primordial de un líder cristiano. Segundo, otra marca de humildad es saber procurar la paz o ser un hacedor de paz o un pacificador. Si tú tienes una fama que por donde tú pasas dejas una estela de relaciones quebrantadas, tú no eres un buen líder. El proverbio dice que como el iracundo, el altivo suscita contiendas. ¿Se acordarán? El apóstol Santiago, en capítulo 4, se preocupa precisamente por la guerra entre líderes y cristianos en la iglesia porque están chocando. ¿Por qué? Porque quieren el puesto de honor, quieren el puesto de enseñanza, quieren el puesto de importancia y de primacía en la iglesia. Y porque no lo pueden tener, entonces hacen guerra entre sí. Y Santiago los exhorta precisamente con este proverbio. Él dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra marca del líder cristiano humilde es la sumisión a la autoridad.
es la sumisión a la autoridad. Esta es la idea que Pedro tiene en 1 de Pedro capítulo 5. Si se acuerdan, allí él dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y ahí se está refiriendo a los líderes, no solo a las personas que tienen de mayor edad. Y dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque, y escuchen, de nuevo, una referencia a Proverbios 3:34. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, aquí Pedro se está refiriendo a los jóvenes, pero el principio aplica para nosotros. Él se está refiriendo directamente a los jóvenes porque nosotros los jóvenes, yo me incluyo allí, nosotros tenemos la predisposición de creer que somos sábelo-todo, que nos las sabemos toditas y que los demás están mal, que nosotros somos los que sabemos. Pero esa actitud, como ya la vimos, la tenemos todos nosotros. Y cuando hay falta de sumisión, es porque hay soberbia. Y el líder, el que se hace llamar líder, que no se sabe someter, no es un buen líder. Así que, para ser líder, yo tengo que saber someterme primero. Y cuando digo yo, estoy diciendo yo, pero también tú. Otra marca de la humildad en el líder cristiano es aquel que está aprendiendo algo muy importante. ¿A qué me refiero? A cómo reaccionar humildemente a la crítica. Este es un tema muy amplio, pero simplemente me baso en una cita del pastor Joel Beeke, que escribió un libro que se llama El pastor y los que lo critican. Y ahí dice que no hay nada que descubra o que ponga de relieve el orgullo de una persona más efectivamente que la crítica. El líder soberbio no acepta la crítica. Escúchame bien, el líder soberbio va a echar la culpa a otro. El líder soberbio se va a defender inmediatamente. Pero el líder humilde va a buscar qué hay de realidad y de verdad en lo que esta persona está diciendo acerca de mí. Otro principio, el líder humilde es agradecido. El líder humilde supervisa el trabajo de los que están a su cargo y él da gracias a Dios por lo que él está haciendo a través de estas personas. Quizás es mucho, quizás es poco, pero él está agradecido porque él ve allí la evidencia de la gracia de Dios. Pero el líder soberbio no es agradecido porque él cree que él lo hubiese hecho mejor, porque para él no es suficiente. El líder humilde es un siervo ejemplar. En Marcos 10:45 Jesús dice que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, si usted quiere ser un siervo humilde que va a ser honrado, pues el punto de partida es ser un siervo. Y ser un siervo de la mayor bajeza y vileza, un esclavo. Esa es la imagen que nos da de Jesús en Marcos 10:45. Así que el líder, la persona que se quiere desarrollar como líder, va a estar dispuesto a hacer lo que menos llame la atención, va a estar dispuesto a lo que sea más incómodo, a servir en lo más incómodo, sea en la iglesia o en el trabajo, y jamás va a decir, yo no hago eso. Eso es demasiado, yo eso no lo voy a hacer. El líder humilde va a ser un buen oyente. Un buen oyente. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque el buen oyente es la persona que entiende que no tiene toda la verdad en sí. El orgulloso no para de hablar. Y hay muchos proverbios que hablan de esto. El orgulloso no para de hablar porque él cree que lo que tú tienes que decir no es importante. Lo que es importante es lo que él tiene que decir. El líder humilde delega responsabilidades. Él entiende que hay otras personas muy capaces de hacer las cosas. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles les llegaron a ellos en el libro de Hechos con el problema de las viudas
helénicas que no les estaban repartiendo la comida, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, vamos a hacerlo porque nosotros somos los únicos que podemos resolver este problema. No. Ellos buscaron hombres que fueran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y ellos delegaron ese trabajo. Ahora, el orgulloso no hace eso. El orgulloso dice, todo lo tengo que hacer yo, de mi manera, porque mi manera es la mejor de hacerlo. Y no hay nadie más que lo pueda hacer tan bueno como yo lo hago. Hermanos, estos son solo algunos ejemplos. Yo creo que pudiéramos llenar páginas y páginas y páginas. Y meditando en este pasaje, para mi preparación, yo observé que muchas veces, inclusive las personas que nosotros respetamos por su humildad, muchas veces ellos también tienen puntos ciegos en donde ellos tienen soberbia. Es decir, es posible que una persona sea muy humilde en ciertas áreas de su vida, pero en otras sea muy orgullosa. Y yo sé que así tengo que ser yo porque lo veo en otras personas. Y entonces esto hace, hermanos, que nosotros debemos considerar las cosas prácticas que hemos visto y que nos autoexaminemos. Yo te exhortaría con mucho amor a que tú le pidas a alguien que te ayude a mejorar en estas cosas. Puede que sea un cónyuge, puede que sea un amigo, pero decir, ¿cómo puedo yo ser más humilde a la luz de la Escritura? En lo personal, yo le doy muchas gracias al pastor y a los ancianos de la iglesia, porque cuando yo me salgo del carril, ellos me ponen dentro del carril. Pero lo hacen con mucho amor y con mucha gracia y con mucha paciencia. Hermanos, al comienzo, como hablábamos del gran teólogo Agustín, ¿cuáles eran las 3 cosas que eran importantes para un líder? Humildad, humildad, humildad. Así que, hermanos, ese debe ser nuestro enfoque. Esa debe ser nuestra ambición. Este proverbio nos anima a temerle a la vergüenza que viene con la soberbia y la altivez y el orgullo. Yo creo que ese temor es saludable. Tarde o temprano va a venir esa vergüenza. Pero este proverbio también nos recuerda que Dios obra de esta manera. El primero humilla y después honra. Así fue con nuestro Señor Jesucristo, ¿no fue? ¿Así? Antes de que Jesús pudiera recibir la corona de gloria, Él tuvo que pasar por la cruz de la vergüenza. Y eso era una cruz de vergüenza tuya y mía, no era de Él. Hermanos, Jesús se rebajó de una manera inexplicable, insondable, como veíamos la semana pasada. Él tomó la forma del siervo más bajo, un esclavo. Dice Pablo en Filipenses 2 que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte increíblemente vergonzosa, muerte de cruz. Pero aún Jesús mismo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que pasar por este mismo principio que hemos visto, porque dice que Él pasó por la humillación, pero al final Pablo explica que por lo cual, por esa humillación, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, este es el sacrificio que Jesús hizo para que el que se humille pueda ser exaltado. Este es el ejemplo que nosotros tenemos. La vida y la muerte de Jesús son el ejemplo que nosotros tenemos para poder crecer en humildad. Jesús se humilló, y no solo en la cruz, sino en toda su vida. Piensa un solo ejemplo en el desierto. Ahí Él se humilló y ahí Él hizo lo que nosotros debemos hacer si queremos de verdad ser líderes humildes. Él se aferró a la Escritura. Él dependió completamente del poder sustentador del Espíritu Santo.
Y finalmente Él confió y Él esperó en Dios para un momento posterior en donde pudiera ser exaltado. Si Cristo no hubiese hecho eso, tú y yo estuviéramos condenados todavía en nuestros delitos y nuestros pecados. Así que, hermanos, tengamos nosotros los ojos puestos en Jesús. Él es nuestro ejemplo de liderazgo. Él es nuestra meta, Él es nuestro mayor anhelo. Él es cuando yo meditaba en esto, yo decía, wow, o sea, qué llamamiento tan increíble y tan imposible de ser humilde como lo describe la Escritura. Y yo decía para mí mismo, yo lo que quiero saber es si Cristo, yo lo que quiero saber, no intelectualmente, pero lo quiero tener en mis huesos, es si Cristo pasó por lo mismo que Él me está pidiendo que yo pase. Y la respuesta es sí. Y lo otro que yo necesito saber es si Cristo me va a ayudar cuando yo falle. Y la respuesta es, por supuesto que sí. Si Él se humilló de tal manera para que yo sea salvado, Él va a asegurarse de que yo llegue al propósito que Él ha tenido para mí, y es la exaltación y la glorificación. Amén. Hermanos, oremos. Jesús, tú eres nuestro galardón, no las cosas de este mundo. Señor, yo te pido que tú, como hombres y mujeres líderes en todas las diferentes esferas de nuestra vida, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a considerar tu humildad, y que no nos exaltemos, sino que más bien temamos de las consecuencias de la soberbia, sino que más bien deseamos el galardón que viene con la humildad. Señor, ayúdanos a ser pacientes, a esperar en ti. Padre, yo sé que para muchos de nosotros estamos siendo afligidos. Yo te pido, Señor, que con tu espíritu tú conviertas esa aflicción en humildad, para que nosotros podamos recibir la honra. Y Señor Jesús, nuestro anhelo nosotros no podemos esperar el día en que tú regreses, el día en que nosotros podamos estar en tu presencia y adorarte por el sacrificio indecible que tú has hecho por nosotros, como tú te has humillado, y queremos verte exaltado, y nosotros queremos poner todas nuestras recompensas, nuestros galardones, y simplemente colocarlos a tus pies, para que sea tu nombre exaltado por los siglos de los siglos. Amén.